El título del mensaje de hoy es sencillo, sino con humildad. Así de simple, sino con humildad. Y vamos primero a Filipenses, la carta de Pablo a los hermanos en Filipos. Capítulo 2, Filipenses 2. Precioso detalle que quiero mostrarles. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 5. Vamos a ver allí que hay algo hermoso que Pablo le está diciendo a la congregación en Filipos. Y vamos a ver un hermoso detalle de un sentir. Lo que Pablo les está mostrando es que haya el mismo sentir o el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Que lo haya en la iglesia, que lo haya en los hermanos. Fíjense ustedes, cuando tengan abierto allí en Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante, en la página 1344. Página 1344. Vamos a ver. Cuando ustedes tengan allí, los voy a llevar con ese pasaje abierto, los voy a llevar a otro pasaje. Leemos primero capítulo 2, verso 1 al 5. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad. Sino con humildad. Ese es el título del mensaje. Sino con humildad. Dice: considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Lo que siempre hablamos, como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Y allí comienza una forma poética, algo que probablemente se cantaba en la iglesia primitiva. Pero llegamos hasta allí. Pablo, fíjense ustedes el contraste. Pablo le escribe a Timoteo para que esté advertido él y todos los que leamos la epístola que se vienen días cada vez más peligrosos. Observemos lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 9. Observamos allí y vamos a ver una característica totalmente contraria a lo que Pablo está enseñando a la iglesia de los Filipos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. O 1 al 9. Página 1380. Dice, ¿lo tienen? 1380, la página. Recuerden que la página es el numerito chiquito que está arriba. (1380) dice, y fíjense ustedes cómo comienza esta frase, capítulo 3. Miren qué advertencia o qué llamado de atención Pablo le hace a Timoteo. Dice: y sábete esto, que en los postreros días sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Saben cuáles son los postreros días? Estos, los que estamos viviendo. Porque los hombres serán egoístas. ¿Cuál es la primera característica, la que resalta primero allí? El egoísmo. La primera característica. Dice: amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores,
lindo pedigrí. Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, wow, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos, porque de entre estos son los que se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, llevados por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Para conocer esto tienen que ir allí al libro de Éxodo, cuando Moisés tira la vara y se convierte en culebra, y los dos hechiceros también tiran la vara y se convierten en culebra. Pero la vara de Moisés, convertida en culebra, se come las otras dos serpientes. Y observen ustedes el nombre, acá da el nombre, en Éxodo no da el nombre. Dice, así también estos resisten a la verdad. ¿Por qué? Porque esos dos hombres resistían a Moisés, resistieron la verdad. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de ellos. Observen ustedes. Pablo le escribe a Timoteo y le hace, para que esté advertido él y todos los que leamos la Escritura de los tiempos que se están viniendo. Y la primera característica de estos hombres, principalmente hombres, es el egoísmo y luego todas las demás características. Pero cuando le escribe a la iglesia en Filipo, les dice que la característica que debe regir entre los cristianos es la humildad. Si hay algo que un hermano puede hacer por otro, eso debe ser el sentimiento en cada uno. La pregunta es, y háganse esta pregunta, ¿en qué grupos queremos ser contados? ¿En el grupo de 2 Timoteo capítulo 3? ¿O en el de Filipenses capítulo 2? ¿En dónde queremos ser contados? Vamos a Filipenses. Por supuesto, sin duda todos nosotros queremos ser contados en este grupo que estamos aquí. Capítulo 2 de Filipenses. Pablo dice que la forma de mirar al hermano es como superior a vosotros mismos. ¿Ven? En el capítulo 2, verso 3, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. ¿Saben qué importante que es, hermanos? ¿Saben qué importante que es poder ver al hermano o a la hermana como si fuera superior a mí mismo? Qué importante que es. Por eso es que se tiene que derribar este gran conflicto que hay de las jerarquías que hacen que algunos hermanos miren a otros hermanos desde allá arriba hacia abajo. Cuando en realidad Dios nos ha llamado a todos a vernos por igual. E inclusive cuando yo me acerco al hermano tengo que tratarlo como si fuera superior a mí mismo. Cosa que el mundo no hace. Por eso la primera característica es el egoísmo, como lo vimos. Y sin embargo, Pablo nos llama a reflexión y nos dice que miremos al hermano como superiores a nosotros mismos. Pablo dice que si hay algo que pueda hacer un hermano por otro, que lo haga. Y pone como ejemplo lo que hizo Jesús por todos y cada uno de nosotros. Y cómo se humilló a sí mismo para servir al pecador. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y fue a la muerte, y muerte de cruz, para servir al pecador,
para servirnos a nosotros, para servirnos a vos y a mí. Este fue el sentimiento de Jesús. Siendo Dios, no se aferró, no quiso usurpar el lugar del Padre, sino que se humilló a sí mismo para venir y servirme a mí, hermanos, y servirte a vos. Dice 2.1, dice. Vean ustedes, si puedes hacer algo por los hermanos, hacelo, porque eso es lo que a Dios le agrada. Si hay algo que puedas hacer por el hermano o por la hermana, hacelo, porque eso es lo que a Dios le agrada. No tenemos que andar buscando la voluntad de Dios para hacer algo por el hermano, ¿no? Debemos buscar dirección de Dios para ver cómo hacemos y qué hacemos. Pero no necesariamente tenemos que orar para ver si debo ayudar al hermano. Porque cuando es necesario, fíjense ustedes, cuando es necesario en estas cosas que estamos viendo aquí, debemos hacerlo. Vean, 2.1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, fíjense ustedes, si hay, lo que está diciendo es, siempre hay alguna oportunidad para hacer algo por el hermano. Siempre tenemos oportunidad de hacer algo por el hermano. No podemos seguir mirándonos el ombligo sin levantar la vista y ver qué necesidad tiene el hermano o la hermana. No es esa la característica del cristiano, o no es esa característica que debe regir al cristiano, sino la humildad, sino con humildad. Vean, uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos ver al hermano que sufre como sufriendo con él. Hay veces que Dios tiene que llevarnos a sufrir profundamente para sensibilizarnos y entender al que sufre. Un gran problema que tenemos, hermanos, es no poder ver a mi hermano cuando mi hermano está sufriendo lo que esté sufriendo y no poder ponerme yo en el lugar de él. Ya ese es un problema de mirar al hermano desde arriba. ¿Qué importancia que tiene, hermanos, mirar al que sufre y sufrir con él? No significa eso, hermanos, que si alguien pierde un hijo, yo tenga que perder un hijo para entenderlo. No necesariamente. Pero sí ponerme a su lado y decirle, no puedo entenderte porque yo no perdí un hijo, pero sí quiero acompañarte en este hecho. Si un hermano está sufriendo, le dice, si hay alguna consolación en Cristo. Fíjense. El desprecio y la crueldad que el mundo sufre, lo sufre también el cristianismo. Pablo escribe sobre esto en 1 Corintios capítulo 1. Acompáñame. ¿Por qué, hermanos, es que nosotros pasamos o tenemos que pasar por ciertos momentos difíciles, por ciertos sufrimientos? ¿Por qué tenemos que pasar? Y renegamos cuando los pasamos, y es lógico que reneguemos cuando los pasamos. Pero no es sin propósito que pasemos por allí. Tiene propósito. Cada cosa que en nuestra vida pasa tiene propósito, porque eso va a servir para que nosotros podamos ser sensibles ante la necesidad de la gente. Personas que nunca pasaron un problema, fíjense ustedes, no es lo mismo personas que han tenido que vivir luchándola para salir adelante que las personas que han vivido en una cuna de oro, que nunca tuvieron que sufrir ni vivir. Fíjense ustedes la gran diferencia. ¿Por qué entonces? Les dije 1 Corintios, pero perdón, es 2 Corintios. 2 Corintios es la página 1305. Página 1305. Miren ustedes cómo inicia esta carta con estas maravillosas palabras. Háganlas suyas, hermanos. Y mayormente los que están sufriendo y los que han sufrido. Y probablemente los que van a sufrir. Porque no crean que van a pasar por esta vida sin haber sufrido.
pero háganlas carne en sus vidas. Dice, bendito sea el Dios, en el verso 3, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, ¿hay alguna cosa que nos pase en la que Dios no nos pueda consolar? No, hermanos. En todo lo que nosotros pasemos, Dios es el que mejor nos entiende y el que mejor nos puede consolar. ¿Qué nos consuela? ¿Qué nos consuela en toda nuestra tribulación? Es decir, tribulación o trituración, en aquellos momentos en que somos procesados por cosas muy difíciles, complicadas, pruebas. Es una trituradora, es una procesadora. Eso es la tribulación. Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿En cuál dice? En cualquier tribulación, dice, no en algunas tribulaciones, en cualquier tribulación. Así que fíjense ustedes, hermanos, que no necesariamente nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas para poder consolar a otros. El solo hecho de nuestro sufrimiento, sea cual sea, nos ayuda a nosotros, o mejor dicho, Dios nos consuela a nosotros para que nosotros, en la tribulación de los demás, podamos consolarlos. Entonces, es prestar atención, hermanos. Muchas veces es el solo hecho de prestar el oído para escuchar a una persona. Porque las personas necesitan ser escuchadas. Quizás no tengamos mucha idea del consejo que podamos dar. Quizás le tengamos que decir, mirá, yo no sabría cómo aconsejarte, pero quiero escucharte. Y la persona, el solo hecho de que alguien la escuche, ya es un alivio. Y probablemente, si te preparás, probablemente Dios te dé allí alguna palabra que pueda consolar a esa persona. Nunca, hermanos, nunca miremos al que sufre como que a nosotros nos rebala. Porque hemos visto muchas veces, hermanos, criticar a las personas que están sufriendo. Criticarlas. Decir esta persona es esto, esta persona es otra, es lo otro. Pero no nos damos cuenta que nosotros no estamos allí porque Dios no quiso. Porque Dios en algún momento nos sacó de ese lugar. Dice, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación. Fíjense ustedes cómo dice Pablo, si somos atribulados, es decir, si yo, Pablo, estoy siendo atribulado junto con todo mi equipo, es para vuestra consolación. ¿Por qué? Porque él se está contando entre los atribulados, porque esa tribulación que está pasando, esos momentos, y ustedes tienen que ver cuando él escribe a los Corintios o le escribe a los Filipenses, lo que él estaba pasando. Lo tienen que ver en el libro de los Hechos, lo que él estaba pasando. ¿Pero para qué? Él sabe que está pasando eso para poder consolar a los hermanos en la iglesia. Entonces lo primero que vos tenés que saber cuando estás pasando una tribulación es que eso va a servir para algo y para alguien. Porque vas a tener palabras de consolación para aquella persona que se acerca a vos. Y cuando una persona se acerca a vos, nunca defraudes su confianza. Porque si una persona se acercó a vos y hablas a los cuatro vientos lo que esa persona te contó, chao, se te cerró la puerta para siempre con esa persona. Dice, y si somos consolados es para vuestra consolación, que se energiza por la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también vosotros. Se produce una energía, hermanos, como cuando a alguien le da un golpe de electricidad y se energiza precisamente para que la persona se ponga en movimiento. Dice, y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois
de la consolación. Vuelvan por favor a Filipenses. Seguimos en el capítulo 2, verso 1. Dice, si alguna exhortación de amor. Primero veamos qué significa exhortación. Fíjense ustedes, ¿qué significa exhortación? Significa estímulo, significa amonestación, consejo, ánimo. Ustedes saben, hermanos, que hay dos formas de decir la verdad, bien o mal. Hay personas que tienen una horrible forma de decir la verdad, ¿cierto? Son chocantes, que te pueden decir la mayor de la verdad, pero vienen al choque, te la dicen como si no les importara nada, lo único que les importa es decirte la verdad. Pero Pablo dice en Efesios, hablando entre vosotros, verdad, en amor. Cuando yo debo decirle una verdad a un hermano, debo buscar la forma de decírselo para que pueda comprenderlo, que le estoy diciendo la verdad, pero que no quiero matarla, que no quiero herirla, que no quiero imponer mi verdad sobre la persona. No, Señor. No es así. Y fíjense ustedes, ahora les voy a mostrar que la exhortación, la persona que exhorta, aquella persona que siempre se está encontrando con personas y las está animando, las está estimulando, que cuando le habla amonestación, cuando la amonesta porque la persona está haciendo algo mal o le está errando el camino, la amonesta, pero la amonesta con esa paciencia y ese amor que la persona recibe esa verdad. Hay personas que dicen verdades, pero son chocantes, no estimulan, al contrario, lo que hacen es que las personas le cierren las puertas. Pero no debe ser así, la exhortación es un don. Cuando yo me pongo a estudiar esto, veo con claridad que la exhortación es un don, que funciona junto con otros dones. Y ahora se lo voy a mostrar. Ven ustedes. Teniendo esto en mente, es decir, si alguna exhortación de amor, dice Pablo. Es decir, si hay alguna forma de estimular, de ayudar o de amonestar al hermano, que sea de amor, que sea porque lo amamos y porque nos amamos. Pero hay algo maravilloso en esto de reunirse, esto de congregarse, hay algo maravilloso y que veo que la gente no puede entenderlo. De hecho, hay gente que se está alejando de las congregaciones, y es cierto, porque se están haciendo desastres dentro de las congregaciones. Pero el problema no es que las personas tienen que alejarse de las congregaciones, sino tienen que buscar dónde congregarse. Y congregarse en las casas está bárbaro, y donde hay un grupo de hermanos está bárbaro. Pero también siempre tiene que haber alguien que cuide de los demás. Vean. Y los dones funcionan donde hay un grupo de hermanos que se estimulan unos a otros. Vean ustedes lo hermoso de esto. El escritor, teniendo esto en mente, entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene el roce con los hermanos. Qué cosa difícil. Si hay una cosa difícil, es trabajar en equipo. Poder formar un equipo de gente que trabaje. Y por eso mucha gente decide no trabajar en equipo y dicen, prefiero hacerlo solo. Pero no es esa la idea de Dios. La idea de Dios es que haya roce entre los hermanos. Porque es muy fácil ser cristianos cuando no nos rozamos con los hermanos y con la gente. Es muy fácil. Por eso los antiguos monasterios estaban llenos de monjes. Porque si no queremos tener roce con la gente, si no queremos tener roce con los hermanos, vamos a vivir en un monasterio. O cerramos la puerta de casa con llave, o nos encerramos en nuestra casa, en la comodidad de nuestra casa, como hacen muchos cristianos que no quieren rozarse con los hermanos. Y es un gran problema rozarse con los hermanos, porque siempre en el roce va a haber chispazos. Pero Dios quiere eso.
Porque la forma de trabajar en nuestro carácter es precisamente rozándonos con los hermanos. Yo no me congrego más porque ahí va ese, ahí va ese, ahí va ese. Yo no quiero saber nada con eso. Y ahí está el problema. Ahí está tu problema, ¿no? Porque si fuera por eso, yo no estaría parado. ¿Cierto? Vean ustedes. El escritor a los hebreos nos insta a prestarnos atención unos a otros. Miren qué hermoso esto, que muchas veces lo hemos pasado medio por alto. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. (1362) es la página. 1362. ¿Qué fue lo primero que dijo Pablo allá en Filipenses? Una de las cosas que dijo Pablo a los filipenses: considerándoos unos a otros como superiores a vosotros mismos. Pero usó esa palabra considerar, que la palabra considerar significa pensar, recapacitar, significa reflexionar, consideren. Y ahora vuelve a decir en el verso 24 y 25 del capítulo 10 de la carta a los hebreos. Dicen, considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Observen ustedes, hermanos, si alguna exhortación de amor. ¿Cómo se hace una exhortación de amor? ¿Cómo se estimula a los hermanos? Estando uno en un lado y el otro en el otro, desparramados como estornudo de ñato. No, juntos, teniendo comunión unos con otros, comunicándonos unos con otros. Y a veces esperamos que sean simplemente los pastores los que se comunican con el hermano, y todos tenemos teléfono. Y a veces no vemos a los hermanos y nadie llama por teléfono a decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Porque siempre estamos esperando que otro haga la tarea. Otro. Fíjense. Miren lo que dice, considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, otra vez la palabra exhortación, es decir, estimulándonos, amonestándonos, animándonos unos a otros, hermanos. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del arrebatamiento, es decir, la iglesia se va. Podríamos decir el día de la venida del Señor. En la carta a los hebreos podríamos decir el día de la segunda venida del Señor. Pero para nosotros la iglesia es el día del arrebatamiento, no hay tiempo, no queda tiempo. Entonces, si estamos viendo que ese día se acerca y que nosotros de un momento a otro nos vamos a tener que encontrar delante del Señor y rendir cuentas por lo que hicimos, tanto más viendo ese día, es cuanto más tenemos que activarnos. Fíjense la diferencia que hay con el otro grupo de gente de 2 Timoteo. Fíjense la diferencia. Gente que piensa para sí mismo, a diferencia de lo que Pablo le dice a los filipenses. No pueden pensar ustedes en ustedes mismos sin mirar al hermano, sin mirar al vecino a ver qué necesita, sin mirar a los demás. Qué bien que se siente, hermanos, cuando damos una mano. Qué bien que se siente. Y hermanos, permítanme decirles, y vamos a quedar frustrados muchas veces, y vamos a ser decepcionados. No esperen, hermanos, que cuando ustedes ayuden, todo después le vuelva. No esperen eso, jamás esperen eso, porque van a ser decepcionados constantemente. Pero sí, siempre que asistimos a alguien, lo asistimos, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos recompensa de parte de Dios por hacer eso. ¿Ven qué diferente que es? Cómo se piensa diferente, y nosotros vamos a desarrollar nuestras capacidades y nuestros dones de una forma diferente.
Vuelvan a Filipenses, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor a los hebreos? ¿Qué es lo que dice Pablo escribiendo a los hebreos? ¿Qué es lo que dice Pablo escribiendo a los filipenses? Les dice, no es siendo individualistas, siendo egoístas, que van a crecer, hermanos. No, Señor. Van a crecer cuando piensen unos por otros. Porque eso es lo que Dios quiere. Trabajo en equipo. Aprender a trabajar en equipo. Muchas veces yo tengo que dejar cosas. A veces quisiera decir un montón de cosas hasta que el momento en que el Señor me dice, no tenés derecho, no tenés permiso para hablar. Entonces, hay veces que uno quiere decir un montón de cosas. ¡Ay, cuántas cosas le diría! Pero no es esa la forma. Tengo que esperar a que Dios me diga cuándo debo hablar y cómo debo hablar. Fíjense ustedes. Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Y van a observar ustedes qué maravilloso que entre otros dones está el don de la exhortación. Romanos capítulo 12. Impresionante los chicos cómo buscan y encuentran. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 3 al 8. Pero esto viene desde el contexto del capítulo 12, verso 1 y 2, que tantas veces lo hemos visto, ¿sí? Y allí Pablo vuelve a decir, así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo. Fíjense ustedes el contraste que Pablo dice, no se adapten al mundo, no hagan lo que todo el mundo hace. Todo el mundo es egoísta, amador del dinero, andan detrás de cosas vanas, huecas, vacías. Pero ustedes no hagan eso. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuanto más nosotros dejamos que la palabra de Dios nos transfigure, nos transforme por dentro, mejor vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y fíjense ustedes, verso 3 en adelante. Dice, por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no penséis más altamente de lo que debe pensar. Que no piense más altamente de lo que debe pensar. Sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, que se aclare esto, que no todos nosotros tenemos la misma función, por eso somos un cuerpo. Y cada miembro tiene una función diferente, entonces no puedo yo esperar que mi hermano tenga la misma función que yo, o yo querer la misma función que el hermano, porque son diferentes. Así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada. Es decir, ya no es la gracia salvadora, sino la gracia que actúa en nosotros para que el don se manifieste. Si es de profecía, úselo según la analogía de la fe, es decir, el que profetiza, según lo que está escrito va a profetizar, no puede salirse de allí. La fe allí es doctrina, según la analogía de la doctrina. Dice, si el de servicio, en el servicio. ¿Ah? Si alguien tiene el don de servicio, que sirva. El que enseña en la enseñanza, es decir, si alguien tiene el don de la enseñanza, dedíquese a enseñar.
El que exhorta en la exhortación. Esas personas que constantemente vas a escuchar a los demás dándole una palabra de ánimo, estimulándolo, amonestándolo cuando es necesario. De esas personas también, tienen un don. El que exhorta en la exhortación, es decir, dedíquese a lo que Dios lo ha llamado, a la función que tiene, dedíquese a eso. El que comparte con generosidad. Las personas a las que Dios les da para que compartan, que lo haga con generosidad. El que cuida de los demás, es decir, aquel que pastorea de alguna forma a los demás, dice, con dedicación. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Fíjense ustedes los dones, ¿eh? Y estos no son todos, porque después tenemos en 1 Corintios 12. Volvemos allí a Filipenses. Seguimos ahí en el capítulo 2, verso 1. Dice, si alguna comunión de espíritu. Aquí, espíritu no es Espíritu Santo, hermanos, como se traduce en algunas versiones. No es Espíritu Santo, es el espíritu del hombre el que debe llevar fruto. Porque el Espíritu Santo, en comunión con el espíritu humano, fructifica, es el fructificador, y el espíritu humano es el que debe dar fruto. Fíjense ustedes, por ser el creyente morada del Espíritu, es decir, todo creyente es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. Por ser el creyente morada del Espíritu, residen en el creyente amor, gozo y paz. Nadie puede decir que no tiene amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que todos tenemos amor para dar. Amor, gozo y paz. Cuando alguien ama y aunque sufra, hay gozo. Hay un gozo interno que es precisamente por amar. Si hay alguna persona que nunca amó, se ha perdido el gozo de la vida. Hay muchos que dicen, y esto por supuesto es una frase mundana, pero hay muchos que dicen, prefiero amar o haber aprendido a amar aunque luego sufra, que nunca haber amado. Y el mundo lo dice. Pero a nosotros se nos ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el amor, el gozo y la paz son tres aspectos o tres virtudes de nuestro espíritu renacido por el Espíritu Santo. Amor, gozo y paz. Todo creyente tiene que tener paz. Todo creyente tiene la paz de Dios, porque Dios ha hecho la paz entre nosotros por medio de Jesucristo. Dice, residen en él amor, gozo y paz, que se manifiestan hacia su prójimo, es decir, hacia mi hermano. ¿Quién es mi prójimo? El que está más cerca, aquel que tiene la necesidad. Ese es mi prójimo. Y se manifiestan, el amor, el gozo y la paz se manifiestan hacia su prójimo en paciencia, benignidad y bondad. Tres cosas que se manifiestan por el amor y el gozo y la paz que hay en mi vida, se manifiestan hacia mi hermano. Es decir, algo horizontal. Pero las otras tres virtudes se manifiestan verticalmente hacia Dios. Vean. Hacia Dios en fidelidad, mansedumbre y templanza. La paciencia, la benignidad y la bondad hacia el prójimo son virtudes que deben manifestarse constantemente en los creyentes, y no es una opción. Dios nunca nos dio la opción de decir quiero ser malo con mi hermano. Nunca nos dio esa opción. Nunca nos dio. El trabajo en equipo es una de las cosas más difíciles de lograr, pero es la que Jesús espera de nosotros. No es voluntad de Dios el individualismo, sino el roce con los hermanos. En un cuerpo no funciona un solo miembro, sino todos juntos en la comunión de espíritu. Todos somos pacientes, benignos y bondadosos cuando estamos solos.
Pero cuando trabajamos en equipo es cuando se ven las virtudes de la comunión del Espíritu. ¿Querés ver las fallas en tu carácter? Trata con el hermano. Rozate con el hermano. Pasá tiempo con las personas. Y va a quedar en evidencia las fallas en tu carácter. Por eso es que Dios siempre nos está pidiendo que estemos en cuenta. Ahora, tenemos otro tema. Parece que los hermanos buscan perfección en los hermanos. Pero resulta, o hay hermanos que recorren iglesias y congregaciones buscando la perfección, o buscando la iglesia perfecta. Si yo saliera, hermanos, a buscar una iglesia perfecta, y un día encuentro la iglesia perfecta, estoy seguro que se destruye, porque cuando entré yo, está sonada la iglesia. Porque yo soy el más imperfecto de todos. Entonces no hay iglesia perfecta, no hay hermanos perfectos. Pero sí son hermanos, y con eso vamos a tener que pasar la eternidad. Qué bonito. 2.1, seguimos en el 2.1. Si algún afecto entrañable de misericordia. ¿Qué es entrañable, hermanos? ¿Qué es íntimo? ¿Qué es querido? ¿Qué es preciado? ¿Qué es de alto precio? Entrañable es que viene desde las mismas entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. Si algún afecto entrañable de misericordia, que es profundo, que es verdadero, auténtico, que es sincero. Misericordia entre los hermanos que procede de un afecto tan profundo como el que Cristo Jesús tuvo por ellos y que colocó en Pablo. Vean ustedes, ¿por qué Pablo está hablando de esto? Fíjense, den vuelta a la hoja y vayan al capítulo 1, verso 8 al 11. Dice, vean lo maravilloso de esto, que ya en el capítulo 1 viene hablando Pablo y después vuelve a reiterarlo, pero para que suceda dentro de la iglesia. Porque esto es algo que lo hubo en Cristo y también lo puso y lo colocó en Pablo. 8 al 11. Dice, porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros con la entrañable ternura de Cristo Jesús. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en plena percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, para que puedan discernir las cosas que son esenciales. Capítulo 1, verso 8 al 11, de Filipenses, por supuesto. Para que podáis discernir las cosas que son esenciales. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos, hermanos? Que cuando no aprendemos a discernir cuáles son las cosas esenciales en nuestra vida como creyentes, hay cosas que son esenciales y hay cosas que son secundarias. Y a veces Dios tiene que ajustar las clavijas sobre nosotros para que aquellas cosas que para nosotros eran secundarias pasen a ser esenciales. Y para aquellas cosas que para nosotros eran wow, eran el boom, pasen a ser secundarias. Entonces nuestras prioridades muchas veces están cambiadas. ¿Cuáles son las cosas esenciales para nosotros? Y eso tenemos que revisarlo. ¿Qué es esencial para nosotros? Porque lo que sea esencial para nosotros no significa que sean esenciales para Dios. Y cuando nuestras cosas esenciales son cambiadas y comenzamos a ver cuáles son las esenciales para con Dios y para con nuestros hermanos, entonces aquellas cosas que eran primarias para nosotros pasan a ser secundarias. Y las que eran secundarias y las teníamos como en último lugar, de pronto pasan a ser primarias. Y a veces tenemos que pasar por momentos muy críticos, muy difíciles en nuestras vidas, para que ajustemos los detalles. Fíjense ustedes, hermanos, cuando cualquiera de nosotros no tiene ningún problema de salud, nunca le damos importancia a la salud. Pero cuando de pronto perdemos la salud y hasta estamos al borde de la muerte, como lo estuve yo, la vida cobra otro sentido.
No le damos importancia a nuestro matrimonio, a nuestra familia, no le damos importancia. Hasta que un día perdemos esas cosas y de pronto nos damos cuenta de qué importante que era. Entonces Dios tiene que hacernos pasar por momentos muy críticos para que ajustemos los detalles. Dice, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo. Fíjense, hermanos, que las cosas que nosotros debemos discernir como esenciales tienen que ser así para no causar tropiezo a los demás. ¿Cuántas veces somos tropiezo a los demás? ¿Y cuánta gente nueva, cuánta gente no se acerca al Evangelio porque algún cristiano le fue tropiezo? Y le fue tropiezo porque puso como cosas esenciales las que eran secundarias, sin prestar atención. Muchas veces se presta atención egoístamente a lo que a mí me importa, sin importarme lo que el otro piensa ni lo que el otro siente. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, en el capítulo 2. Fíjense, estamos en el 2.1. Si algún afecto entrañable de misericordia, dice, ellos deben sentir lo mismo por los demás que Él siente y que Jesús siente por todos nosotros desde lo profundo del ser. Si alguien tenemos que tomar como ejemplo del sentir que hubo por la humanidad, es Jesucristo. Jesús tiene que ser nuestro ejemplo. Capítulo 2, verso 2, dice, completad mi gozo, dice Pablo. Entonces viene diciendo, vean, hilvanen conmigo toda la oración. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, dice. Háganlo por ustedes mismos y como resultado traerán alegría a mi alma. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por cuanto son entrañables para mí. Entonces, no hacer lo contrario, si los filipenses hacían lo contrario, entristecería a Pablo. Cuando la iglesia actúa de forma egoísta, sin mirar al hermano, sin preocuparse por los demás, entristece a quienes los cuidan. Pablo les está diciendo, no quiero alegría en parte, quiero verlos buscando el trabajo en equipo y amarse, teniendo como ejemplo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vean ustedes, dice, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir. Filipenses, sean de un mismo sentir. Iglesia de Verónica, sean de un mismo sentir. Y la iglesia en cualquier parte sea de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, es decir, todos de un mismo ánimo, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad. La virtud que nos abre las puertas en todas partes es la humildad. Sin embargo, la soberbia es el defecto de carácter que más puertas cierra. Y ya lo vimos allí en el capítulo 3, verso 1 al 9 de Timoteo. Dice, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento, es decir, yo no me manejo por sentimiento, no puedo manejarme por sentimiento. ¿Sí? ¿Qué fue el sentimiento que Jesús tuvo?
¿O creemos nosotros que los sentimientos no los puso Dios? Si hemos sido hechos, hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Miren lo que dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Y con esto quiero terminar, con esta lectura. Fíjense. El cual, dice, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. No, Señor, se soltó. Sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en Corriente hablaba con un hermano que me hizo ver algo precioso, que dice 2 veces, a veces tomamos hasta la muerte y muerte de cruz como si fuera una sola, pero cuando dice obediente hasta la muerte, está hablando de las 3 horas de separación, de oscuridad que vivió en la cruz cuando fue muerto espiritualmente. Luego, dice, y muerte de cruz, luego murió físicamente. Pero primero Jesús fue separado de Dios. Murió primero espiritualmente y luego la muerte de cruz. Fíjense ustedes, y cuando Él clama, y fíjense el sentimiento de Jesús, cuando Él está en Getsemaní y Él clama, pasa de mí esta copa, Él no está diciendo por la muerte de cruz, está diciendo por la muerte de separación del Padre que iba a vivir en esas 3 horas amargas, cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado atado y amarrado en esta cruz? Dice, por lo cual Dios, es decir, por haber pasado por todo ese proceso, ¿ven? Todo ese proceso de humillación hasta lo más bajo, que ningún ser humano, ni los que vivieron ni los que vivirán, habrán pasado. Ese estado de humillación que pasó Jesús. Dice, por lo cual, es decir, por haber pasado por todo ese proceso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad. La diferencia entre lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. El mismo sentir es algo a lo que Pablo apunta no solo entre los filipenses, sino también entre los corintios. Y en todas las iglesias, incluida la iglesia de Verónica. Quiero cerrar con esto, 1 Corintios 13:11. Primera a los Corintios, perdón, segunda a los Corintios 13:11. Segunda a los Corintios 13:11. Página 1316. Fíjense que no se lo dice solo a los filipenses, se lo dice también a la iglesia en Corinto, a los corintios. Dice 13:11, por lo demás, hermanos, regocijaos, procurad vuestra perfección, consolaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, es decir, con un beso santo, con un abrazo. Algo que también la iglesia debe entender.
Qué bien que le hace al hermano un abrazo, a la hermana un abrazo. Qué bien que le hace. Qué bien que nos hace un abrazo sincero, honesto. He recorrido algunos lugares donde hermanos te dan la mano y cuanto más larga la mano y el brazo más lejos quedas. No debe ser así, hermanos. Que parece que hay una cuestión allí de no darle un beso al hermano, un abrazo. Es horrible, hermanos. Es horrible que haya a veces tanta frialdad en la iglesia del Señor. Tanta frialdad. Fríos. Pero no debe ser así entre vosotros, dijo Jesús. Es que un abrazo, hermanos. ¿Cómo estás? Oramos. Vamos a orar por nosotros mismos como congregación. Y oramos por todas las congregaciones, pero oramos por nosotros mismos. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas, un cambio, hermanos. Debemos orar por un cambio en nosotros mismos. Cuando nos acercamos a Dios, Señor, necesito un cambio en mi vida. Necesito ser diferente. Porque eso va a hacer que cuando salga a la calle la gente me vea diferente. Algunos me han tratado de proselitista porque voy y saludo a la gente en una unidad básica. Yo no estoy haciendo proselitismo. Estoy abrazando a la gente. ¿Sabe? Esa gente que se postula y eso necesitan un abrazo tanto como necesitamos nosotros. Un saludo. Por favor. Y que gane el mejor. Oramos. Papá maravilloso, estamos delante de tu presencia. ¿Y cuánto te necesitamos, papá? ¿Cuánto necesitamos que nos asistas? Asistinos como congregación, necesitamos un cambio urgente, Señor. Necesitamos una mirada diferente. Necesitamos vernos reflejados en tu amor, Señor. Dios mío, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer, Señor, si no te vemos a vos como ejemplo? Ayúdanos a verte como ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí. Señor, vos sos nuestro modelo a imitar. Ayúdanos. Estoy seguro que caminarías por las calles de Verónica, saludando a toda la gente, hablando con todos, amonestando cuando es necesario, estimulando cuando es necesario, llamando la atención cuando es necesario. Y cuando alguien se opone porque no entiende, explicándole con amor. Y cuando alguien se opone porque quiere oponerse, porque por la maldad de su corazón, lo sabrías poner en su lugar, estoy seguro. Gracias, maravilloso papá, por ayudarnos. Queremos caminar las calles de nuestra ciudad siendo imitadores de vos, de tu persona, teniendo todos un mismo sentir, que cuando alguien viene a este lugar se lo saluda, se lo ama, aunque luego no venga más, pero jamás podrá borrar la huella del amor en este lugar, Señor. Dios mío, ayúdanos, asistinos. Cuán frío que nos ponemos muchas veces por causa de los problemas y nos miramos con los problemas y todo eso y nos enfriamos tanto, Señor. Dios mío, ayúdanos porque estamos viendo cómo el mundo se desliza a una destrucción y cómo muchos cristianos están siendo arrastrados por el mundo y también muchas veces son traspasados de muchos dolores. Oh Dios mío, ayúdanos a remontar vuelo como las águilas. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a que el amor brote de nuestras vidas, vuelva a brotar de nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz vuelva a brotar de nuestras vidas. Necesitamos un avivamiento en nuestros corazones. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos una renovación, Señor. Una renovación en esta noche, te suplico. Que traigas una renovación, primeramente, Señor, entre nosotros, porque lo necesitamos.
pero también oro por todos aquellos que escuchan, por todos aquellos que ven desde distintos lugares, Señor, que también están necesitando una transformación, están necesitando un avivamiento, porque sienten que se están muriendo, sienten que se están enfriando, sienten que ya no aman, que se han encallecido por causa del sufrimiento. Pero en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser sensibles, a sensibilizarnos, a ver de otra manera, a mirar de otra manera, a amar de otra manera, Señor. Ayúdanos, asistirnos. Si hay alguna cosa que podamos hacer, ayúdanos, energizanos para poder hacerla, activanos para poder hacerla, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se haga grande, para que la iglesia sea un ícono en esta ciudad, donde la gente de afuera pueda admirar lo que sucede aquí dentro. Gracias, maravilloso Papá. En el nombre dulce y precioso de Jesús, nos despedimos en tu paz, al cuidado, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Amén.